seguiremos viendo ahora casos de historias de éxito, historias inspiradoras, casos de determinados ámbitos, pero focalizados en 3 sectores, como les comentaba antes. Vamos a tener 3 mesas redondas. Una primera mesa redonda de industria y consumo, una segunda mesa redonda de administraciones públicas y luego una tercera mesa redonda de servicios financieros, en las cuales personas relevantes, personas de referencia, nos contarán sus experiencias, nos contarán su visión respecto a la inteligencia artificial y su aplicación en su sector. Empezamos, pues, con el sector de industria y consumo. Para eso pido que suban al escenario a Carles Navarro Vigo, Managing Director de BAS, Jesús Tomé Castro, Head of Data de Almirall, José Ignacio Fernández Moreira, especialista en estrategia tecnológica de cuentas de Microsoft, y Xavier Prieto Martín, responsable comercial de industria y consumo de Zona Este de SIA. Por favor, si pueden subir al escenario, moderará la mesa Lorena López Coria, directora global de industria y consumo de Minsight. Bona tarda y bienvenidos a todos. Espero haberlo dicho correctamente. Sin lugar a duda, bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos en esta jornada. Nosotros estamos absolutamente encantados de tener este panel de expertos que nos permitirá desglosar todos aquellos desafíos y oportunidades que se tienen en el sector de la industria y hacia su camino en la transformación digital, y de manera específica en el ámbito de inteligencia artificial. Como lo ha mencionado Leticia, en el informe de madurez digital, pues industria, realmente estamos en un 1,5 sobre 4. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos muchísimo recorrido en ese sentido, ¿no? Lo que nos pone en evidencia el informe es que claramente la madurez tecnológica y organizativa de las empresas pues es muy dispar. Hay empresas, evidentemente, que lideran el ámbito tecnológico y tienen una madurez organizativa muy amplia, y hay otras empresas que claramente están todavía pues, haciendo sus primeros pasos. Lo que está claro es que no existe una estrategia clara en el ámbito de la adopción de la inteligencia artificial, por lo cual nos preguntamos ahora en este momento, ¿cuáles son los pasos que tenemos que dar? ¿Cuáles son los procesos en los que tenemos que hacer foco? ¿Cuáles son los casos de uso que realmente tienen un retorno de inversión? ¿O realmente cuáles son aquellos que tienen un impacto global dentro de nuestras organizaciones? Y esto, desde luego, tiene que estar además alineado con otras estrategias corporativas, como podría ser la sostenibilidad, la ciberseguridad, entre muchas otras cosas. En este sentido, pues voy a empezar a presentar y a darle una calurosa bienvenida a Carles Navarro Vigo, director general de BAS España. Muchísimas gracias, Carles, por estar aquí con nosotros. Un placer, gracias, Lorena. Como hemos dicho, en el informe nos dice que efectivamente después de todas las empresas entrevistadas, pues hay algunas empresas que están pasitos por detrás y luego están los líderes como BAS, como vosotros, ¿verdad? En los que desde luego ya estáis implantando iniciativas e ideas concretas en el ámbito de inteligencia artificial. Me gustaría que nos comentaras, bueno, cuál es vuestra visión en este sentido, vuestra situación actual y vuestra visión a futuro. Estupendo. Pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación a Minsight y a Indra. Yo creo que BASF es una de estas empresas que pertenecen a ese 10% que comenzaba Salva, que sí que ya tenemos una estrategia corporativa de inteligencia artificial. De hecho, en 3 niveles. En un nivel muy básico de incremento de la productividad, en las tareas automatizables en el día a día. En un segundo nivel de generación de negocio adicional y en un tercer nivel de diferenciación con respecto a otras empresas del sector. En el nivel de productividad pues, estamos usando más de 100.000 empleados de BASF en todo el mundo, Chat BASF, que es una versión propia de ChatGPT, para permitir hacer consultas con nuestra propia información sin riesgos de fuga de know-how al exterior. Tenemos también a punto de lanzar 30.000 licencias de Copilot de Microsoft. Y para automatizar las típicas tareas que consumen mucho tiempo. También tenemos un chatbot generado en BASF que se llama SIA, que creo que coincide con una de las empresas del grupo Minsight, que es un chatbot que permite atender consultas del sector IT internas y que ha permitido rebajar de una forma importante las consultas al helpdesk de consultas informáticas de dentro de BASF. También tenemos otro chatbot propio, que es EURECBot, que nos ayuda con la legislación del Pacto Verde Europeo, que en el caso de la química son más de 20.000 páginas de legislación, cambiando todos los días y que permite hacer consultas para saber en cada caso qué legislación se aplica a la planta correspondiente.
En cuanto a los casos de generación de negocio adicional, pues bueno, tenemos desde hace bastante tiempo un llamado Smart Credit Optimizer que nos ayuda a fijar créditos de clientes de una forma inteligente, evitando riesgos y aprovechando oportunidades. Y tenemos también dos modelos, un AI Pricing Engine y un Negotiation AI, que son para fijar precios a clientes según el modelo Value Pricing y también para poder negociar con proveedores de pequeños importes las compras automatizadas de lo que se llama el tail spend, ¿no? Pero la parte más interesante, creo yo, es la que se produce en el entorno operativo. Y esto pasa por un chatbot propio también que se llama ChatGPT, muy sofisticado, en el que hemos introducido para cada planta instrucciones de trabajo, procedimientos, resultados de auditoría, incidencias de procesos, esquemas de mantenimiento y que permiten en cada momento hacer preguntas al sistema sobre cómo hacer determinadas operaciones. Esto pues es una forma, digamos, de mantener el know-how presente en esta parte de la organización, especialmente cuando faltan operarios expertos que saben cómo hacer las cosas y que no están por cualquier motivo, porque están de baja, porque están de vacaciones, porque se han retirado, ¿no? Y esto pues, permite resolver preguntas como, por ejemplo, cómo se cambia un filtro. El filtro de esa planta y permite obtener respuestas del tipo, pues se hace con estas instrucciones y con este diagrama de flujo. Por tanto, viene a ser como una especie de superoperario que todo jefe de planta querría tener a su lado, que permite resolver dudas pues, en cualquier momento y de una forma rápida, ¿no? Está previsto que en 2027 el 20% de las plantas de BASF en todo el mundo, unas 350 plantas, ya funcionen con este plan GPT. Y además, el cambio va a ser que ahora mismo está funcionando con datos del presente y del pasado, pero pronto se va a conectar a los sistemas de control de las plantas, con lo cual podrá alimentarse de datos reales de funcionamiento de las plantas y podrá dar también respuestas no solo sobre procedimientos de mantenimiento, sino también sobre el proceso de fabricación de los productos químicos. Eso es de lo que más estamos orgullosos. Carlas, estoy absolutamente anonadada. O sea, realmente, porque nosotros efectivamente no solamente estáis centrados en ámbitos de optimización de procesos, sino también en el ámbito de formación, el poder agilizar toda la información dentro de la compañía. O sea, tal y como decía Leticia, toda la capitalización de conocimiento que se tiene y poderla expandir de manera global, ¿no? O sea, que claramente es un ejemplo de liderazgo. Pero bueno, en ese sentido, y también evidentemente hablando de innovación, me gustaría también presentar a Jesús Tomé Castro, Head of Data en Almiral, que es otra de las empresas que sin lugar a duda estáis liderando también este ámbito dentro del ámbito industrial. Jesús, nos gustaría evidentemente que nos contaras qué estáis haciendo, pero también me gustaría que compartieras con nosotros cómo estás gestionando las inversiones en lo que es el ámbito de tecnología del dato y todo lo que es el ámbito de analítica, ¿no? Porque cuando hablamos de inversiones, nos asustamos un poco. Cuéntanos. Correcto, correcto. Bueno, pues primero muchas gracias por permitirme estar aquí, ¿de acuerdo? Y contar un poco la experiencia que tenemos en Almiral respecto al uso de este tipo de tecnologías. A pesar de que mi compañero Carlos me lo ha puesto muy difícil, ha puesto el listón muy alto, pero en Almiral tenemos un mantra, queremos ser la mejor compañía de dermatología médica que ha existido, ¿de acuerdo? Y eso es un poco el leitmotiv que nos motiva a intentar aplicar este tipo de tecnologías y este tipo de prácticas dentro de nuestros procesos. Y en este sentido, básicamente lo que intentamos es aplicar inteligencia artificial, y además es una de las conclusiones, ¿no?, que comentaban los compañeros respecto al informe. Intentamos aplicar este tipo de tecnologías a nuestro core business, a los procesos que realmente son diferenciales dentro de nuestra cadena de valor. Y el primero y más importante, seguramente, en una farma enfocada a producto como nosotros, que tenemos un área de R&D que tiene que asegurar nuestra subsistencia en el mercado, es intentar aplicar tecnología de inteligencia artificial para acelerar el ciclo de vida de nuestros productos, ¿de acuerdo? Especialmente interesante es dentro de nuestra área de preclínica, que para aclararlo hace referencia a los primeros pasos dentro de la cadena de valor de desarrollo de un fármaco. Aquí hay muchísimo trabajo de exploración de información, tanto información interna que hemos acumulado durante años trabajando dentro de un ámbito terapéutico concreto, como información de mercado, pues ligados especialmente al mundo de la ciencia,
al mundo del donde se mueven los diferentes científicos. Bueno, la aplicación de este tipo de tecnologías, especialmente inteligencia artificial generativa dentro de esta cadena, si nos permite acelerar, aunque sea un porcentaje muy pequeño de nuestro ciclo de vida, ya no solo genera que los fármacos puedan estar en el mercado mucho antes, sino que además nos ahorra muchísimo dinero, ¿de acuerdo? Porque es una de los procesos más demanding a nivel financiero que tenemos en la compañía. Más allá de esto, en el ámbito de acceso al mercado, en el ámbito comercial, y a pesar de que precisamente antes comentábamos, Lorena, que en las farmas es complicado a veces llegar a la última milla, ¿no? Llegar a realmente a saber cuál es el efecto que tienen nuestros fármacos en los pacientes, al final, que son los que lo reciben. Sí que utilizar la inteligencia artificial nos permite recibir y procesar mucho mejor el feedback que podamos conseguir, el feedback que legalmente podamos conseguir, ya que no todo lo podemos conseguir, especialmente todo aquello que hace referencia a la opinión que tienen los profesionales médicos o las organizaciones hospitalarias respecto al efecto que tienen nuestros fármacos pues en los pacientes, ¿de acuerdo? Que al final son los que deberían recibir el valor. Hay una tercera línea que es muy interesante dentro de la aplicación de la inteligencia artificial en Almirall, que hace referencia a el aumento de la productividad dentro de cualquier tipo de proceso de negocio que tenemos en la compañía. Aquí nos apalancamos especialmente en productos de terceros, son aplicaciones, digamos, seguramente de menos factor diferencial, pero que tienen una potencialidad enorme de realmente generar eficiencia dentro de la actividad que tienen nuestros compañeros, ¿de acuerdo? Compañeros además de cualquier área de la compañía. Y respecto a la pregunta que hacías de las inversiones, ¿no? ¿Cómo podemos discriminar dónde apuntamos? ¿De acuerdo? Es realmente un reto. Yo creo que es tremendamente difícil en cuanto a la aplicación de la inteligencia artificial. Creo que la guía que se tiene que seguir hace referencia al valor potencial que la posible aplicación de la inteligencia artificial puede generar en tus procesos, en tu compañía. Y si eso está muy claro, pues seguramente tienes que intentar pues, apalancar la mayor cantidad posible de dinero de inversión en ese tipo de líneas. No siempre es así y en ese caso muchas veces tienes que balancear respecto al coste. Y aquí está el otro gran reto de la inteligencia artificial, calcular los costes de lo que suponen utilizar la inteligencia artificial dentro de las compañías también es tremendamente difícil y es difícil de prever. Los actuales esquemas de Pay as you go, en lo que se basa la mayoría de tecnologías que podemos tener disponibles hoy en día, hacen complicado y a veces pueden hacer poco viable pues la puesta en producción, la puesta en práctica de alguno de los casos de uso. Pues efectivamente también sois unos líderes sin lugar a duda, ¿no? Yo creo que has tocado también uno de los grandes puntos que también creo que os está ayudando muchísimo, que también es garantizar la normativa. Evidentemente en un sector como la farma, que claramente son, y qué bueno que lo seáis, muy escrupulosos en el tema, ¿no? O sea, está clarísimo. En ese sentido, y un poco dando continuidad cuando hablaba Jesús en relación al tema de la tecnología, me gustaría presentar a José Ignacio Fernández Moreira, especialista de estrategia tecnológica de Microsoft. Bueno, José Ignacio, pues Microsoft ha sido actor clave en todo lo que son la transformación digital en múltiples y en diferentes escalas de las empresas en la industria. ¿Cuál es vuestra aportación de valor dentro de todo este contexto? Pues muchas gracias primero, Lorena, por invitarnos a estar aquí. Y para mí, para que veáis, yo llevo 22 años en Microsoft y estos dos últimos han sido realmente una revolución a nivel core de la compañía. Esto todo viene derivado del acuerdo que hicimos con OpenAI y cómo integramos toda la tecnología. ¿Qué hemos hecho aquí? Es integrar en todos nuestros productos estas capacidades. Estas capacidades, hemos creado muchos productos, algunos sonarán, copilots y demás. Estos lo que nos ha permitido facilitar a vosotros
a acceder a toda esta tecnología. Como decías muy bien, Jesús, es ya no sé lo que me va a costar, sino va a ser un precio fijo. ¿Qué hemos hecho? Pues todos los productos más básicos con nuestros copilots. Hemos sacado copilots específicos para sales, finanzas, servicios, y después estamos sacando copilots específicos para seguridad, que después con Xavi lo trabajaremos. Ahí han sido 2 años de crear producto, de sacar producto a mercado con el objetivo de facilitar a la industria la adopción de toda esta tecnología. Y estos sí un poco los principales. Como ventajas adicionales desde Microsoft, creemos que tenemos una plataforma muy abierta. Tenemos OpenAI como core de nuestra plataforma, pero colaboramos con cualquier otro motor para poderos dar la mejor solución que necesitéis en cualquier momento. Y ahí nos permite, muy abiertos, a elegir la tecnología que queráis. A partir de aquí podríamos hablar ahora sobre este tema, pero es a facilitar, la respuesta a la pregunta es, lo que vamos a intentar es facilitaros el camino. Hemos incorporado en todos nuestros productos esa tecnología, que podéis empezar con proyectos para evitar esas barreras de entrada y daros acceso a ellos. Sin lugar a duda, ¿no? Yo creo que el tema de la plataforma y sobre todo en el ámbito de Microsoft, yo creo que vosotros estáis asegurando la equidad, la accesibilidad claramente a todas las empresas del sector y desde luego la transparencia de uso, ¿no? Que yo creo que es también de mucha importancia. Y cuando también hablamos de inteligencia artificial, uno de los temas que también mencionaba Leticia y Salva es el tema de la responsabilidad y de todo lo que significa todo esto, y hablamos también de ética, ¿no? Y cuando hablamos de responsabilidad y de ética también hablamos de un tema que también es, sin lugar a duda, uno de los temas más relevantes dentro de las empresas, que es la sostenibilidad. Y Carlas, yo me dirijo a ti porque claramente BASF tiene una apuesta firme por el ámbito de la sostenibilidad y ya lo hemos debatido en otros foros, porque me parece muy interesante cómo una empresa química habla de sostenibilidad. Pues sí. Cuéntanos cómo estáis apalancando el tema de sostenibilidad versus la inteligencia artificial. Bien, bueno, la verdad es que para mucha gente poner química y sostenibilidad en la misma frase es un contrasentido. Para nosotros no lo es. Nuestro lema corporativo es creamos química para un futuro sostenible desde hace 15 años, ¿no? Por tanto, lo vemos muy claro. A mí me gusta plantear esto en términos de insostenibilidad. El planeta, con el sistema de funcionamiento actual, es insostenible. Y eso viene de la combinación de la emergencia climática, de la destrucción de la biodiversidad y agotamiento de los ecosistemas y también del agotamiento de recursos. Todo esto derivado de un poco de la presión capitalista por crecer de forma infinita en un mundo con recursos finitos y además con un horizonte de tiempo realmente muy limitado, ¿no? Nos queda poco tiempo para hacer las cosas mejor y para convertir el planeta insostenible en un planeta sostenible. La transición a la sostenibilidad es el típico ejemplo de problema sistémico complejo, en el que intervienen muchos factores, docenas, centenares de factores a la vez, de formas muy complejas, con muchos datos, millones de datos, que ningún sistema normal puede manejar de forma, digamos, capaz, ¿no? Y por eso, y además cualquier solución que podamos plantear sin el uso de inteligencia artificial, pues va a ser, en primer lugar, múltiple, vendrá de muchos ámbitos diferentes, va a ser compleja, va a ser cara y seguramente desagradable, por la cantidad de incomodidades y redundancias que habrá que hacer, ¿no? Pues con este planteamiento, realmente la combinación de IA y supercomputación es una herramienta potentísima para analizar este tipo de sistemas complejos y darles una posible solución. Para realmente tener una herramienta que permita visualizar toda esta cantidad de interacciones de una forma, digamos, coherente y poder llegar a un primer esbozo de soluciones. No tenemos todavía grandes ejemplos de esto, pero realmente la promesa está ahí y confiamos plenamente en que esto va a llegar. Pero, por citar un ejemplo, hace unos meses hubo una publicación muy interesante de un encargo que hizo el Departamento de Energía de Estados Unidos, precisamente a Microsoft y a la Pacific Northwest National Laboratory, para encontrar sustancias químicas que pudieran funcionar como electrolitos en baterías de coches eléctricos. Empezaron con 32 millones de compuestos químicos inorgánicos posibles, teóricamente posibles, y durante una semana los cribaron hasta llegar a 18 compuestos, algunos de los cuales se han ya sintetizado y se ha visto que algunos de ellos permiten reducir la cantidad de litio de las baterías en un 70%. ¿Qué relación tiene esto con la sostenibilidad? Pues bueno, el litio es un elemento escaso que encarece las baterías y que
si se usa en menor cantidad, podría paliar la posible escasez en el futuro. Y además permite mejorar también digamos, la necesidad de extraer el litio de las minas, ¿no? Lo cual tiene implicaciones también de tipo social y de tipo económico. Por tanto, es un primer ejemplo de que este tipo de cálculos pueden realmente aportar soluciones incluso a problemas tan graves como el cambio climático. Pues me alegra saberlo y además, sin lugar a duda, creo que sin lugar a duda me parece muy interesante y desde luego contribuís a la responsabilidad y a disminuir todos estos cambios climáticos y todo esto sobre el impacto ambiental. Sí, vamos, yo soy absolutamente admirada de todo lo que estáis haciendo desde Admiral y desde BASF, pero lo cierto y lo que nos dice el informe es que de todas las empresas que se han entrevistado, muchísimas de ellas no tienen esa claridad dentro de su estrategia en el ámbito de inteligencia artificial, por lo cual muchísimas de ellas están todavía empezando. Jesús, tú desde tu punto de vista y desde tu experiencia de Admiral, ¿qué les recomendarías a aquellas empresas que están empezando este camino hacia la inteligencia artificial? Bueno, pues una pregunta muy interesante, Lorena. Yo te diría que lo primero es que conecten con la estrategia de la organización, que conecten con la estrategia del negocio. ¿De acuerdo? La inteligencia artificial al final es una tecnología habilitadora que lo que permite es potenciar unos aspectos otros de tu negocio. Tú puedes apostar por ser transformacional y por querer que tu negocio sufra, digamos, un incremento considerable de lo que busques, de productividad, de eficiencia, a través del uso de la inteligencia artificial, o puede ser más conservador y querer únicamente impactar en algunos de los procesos que pues, te pueden hacer ahorrar dinero que luego puedes pueden generar valor de otra manera. ¿De acuerdo? Puedes querer impactar dentro de tu organización, al colectivo de empleados que conforman tu organización, con lo cual vas a tener menos retos a nivel de responsabilidad de la IA, o puedes querer impactar a tus clientes, a tus proveedores, etcétera, con lo cual vas a tener que tener mucho más cuidado, ¿de acuerdo? Entonces, elegir realmente dónde quieres jugar, en qué parte del tablero quieres jugar, es lo primero que yo diría, ¿de acuerdo? Porque a partir de ahí, de esas elecciones, puedes plantear una estrategia tecnológica. Y esto es mi segundo consejo sería este, ¿de acuerdo? A nivel tecnológico, ¿qué quieres, qué tienes que plantear, cómo te puedes preparar para poder dar cobertura a esa estrategia de negocio, ¿de acuerdo? Y aquí pues hay dos grandes bloques, ¿de acuerdo? Tú puedes construir o puedes comprar, ¿de acuerdo? O sea, hay infinidad de productos de terceros que cada vez son más commodities, que se ofrecen en cualquier ámbito, incluso los verticales, ¿de acuerdo? Incluso en sectores como el nuestro, el farmacéutico, que requiere de soluciones muy especializadas a veces para determinados procesos. Pues cada vez están aflorando más productos de este estilo. Según cuál sea tu estrategia, pues seguramente has de comprar para fortalecer alguno de esos procesos, o quizá te interese construir una estrategia más in-house, una estrategia más de desarrollo propio para diferenciarte de tu competencia. Y eso te lo va a decir tu estrategia. El tercer bloque para mí hace referencia a la gasolina que utiliza todo esto, ¿de acuerdo? Y bueno, personalmente además forma parte de mi background, ¿de acuerdo? Porque todo esto funciona con datos. Al final la inteligencia artificial no es magia, funciona con los datos que le introduces y en función de lo bueno que sea el dato, pues así de bueno funcionará el resultado, ¿de acuerdo? El paradigma del dato ahora es muy complejo, ¿no? El dato, como antes nos indicaban los compañeros, pues es dato estructurado, es dato de imagen, es dato de texto, es dato de voz, es dato de vídeo, etcétera. Y potencialmente la inteligencia artificial puede impactar sobre todo eso. Con lo cual, tener una estrategia de gobierno del dato que vas a gestionar o que puede ser interesante para que tus soluciones de inteligencia artificial funcionen es fundamental. Si esto no funciona bien, seguramente no tendrás el impacto en el negocio que esperas. ¿Cuántos años no hemos llevado? Venimos hablando del tema del dato y el tema del gobierno del mismo. Y claramente lo que tú dices, ¿no? O sea, garbage in, garbage out, literalmente, ¿no? Y ese es un tema y es un issue que desde luego todas las empresas, yo creo que desde hace muchísimos años, están poniéndole muchísimo foco. Y hablando de tecnología, José Ignacio, en el ámbito de Microsoft, bueno, ¿cómo estáis acompañando desde Microsoft a todo este proceso de adaptación en el ámbito de inteligencia artificial?
Pues muy bien. Lo primero, yo felicitarte, Carlas, también, porque un director general que tenga la visión que tiene él es una pieza clave en esa adopción. Para que cale en una compañía tenemos que trabajar mucho la adopción. Nuestros 4 pilares, y los decías tú muy bien, es productividad del empleado o del colaborador, es cómo podemos ayudarle y demás. Segundo pilar, eficiencias, optimización de procesos y agilidad. Es otro gran vía, luego a ver cómo lo trabajamos. Conectar con nuestro cliente de diferentes formas, diferentes maneras, otra de las grandes líneas que vamos a trabajar, y sobre todo la parte de innovación. Para cada una de ellas, lo que pretendemos es, a través de vosotros, Minsight como tal, creamos partnerships para ir a mercado de forma conjunta. Y ahí estamos invirtiendo con vosotros para que nos traigáis casos de uso y ese caso de uso a ver si somos capaces de aterrizarlo. Es muy diferente un caso de productividad personal, porque tenemos una serie de herramientas y ahora lo solucionan, o innovación e investigación. Hablabas un proyecto muy interesante, Carlas, de innovación. Ese tipo de proyectos nos encantan y estaremos encantados de trabajar con vosotros de forma conjunta, ir a trabajar este tipo de proyectos. Cualquier proyecto que sea transformacional de cambio de compañía, desde Microsoft vamos a invertir para ayudaros a llevar a cabo ese proyecto. Y esta es un poco la línea. Dentro de esta línea, detección de casos de uso, muy importante, alinear la dirección con los objetivos estratégicos de la compañía son claves, y después es pilotar, probar, lo que decías tú, la tecnología es secundaria, porque lo importante es cómo podemos canalizar esos proyectos y cuáles objetivos queremos conseguir y cuál es el retorno de esa inversión, y ahí es contar con Microsoft para ayudaros a pilotar, probar todo este tipo de tecnologías. Yo me quedaría con ese titular, Lorena. Sí, por lo cual se entiende que es de vital importancia los casos de uso que seleccionamos, de verticalizarlos claramente. Hablamos de la formación, hablamos de la gestión del cambio, que claramente, como decía Leticia, que también es un tema que tenemos que gestionar dentro de nuestras organizaciones para poder potenciar el ámbito de inteligencia artificial. Y desde luego, cuando hablamos de tecnologías avanzadas, tenemos que hablar de ciberseguridad. En este sentido, me gustaría presentar a Javier Prieto, responsable de Industria y Consumo en el ámbito de CIA, y me gustaría que compartieras con nosotros IA y el ámbito de ciberseguridad, cómo casan. Bueno, aquí somos el pepito grillo de la ecuación, ¿vale? Entonces, yo antes, cuando estaba Salva presentando un poco los números, pensaba que si hacíamos el ascendant del cibercrimen, seguramente los números serían totalmente inversos. Es decir, si las empresas nos está costando el mundo cibercrimen, estamos en otra época, ¿no? Entonces, yo un poco quería apuntar básicamente 2 puntos donde creo que estamos viendo que las empresas que están integrando este tipo de tecnologías han de poner mucho foco en términos de ciberseguridad como prioridad, ¿vale? Por un lado es el tema de cómo cambia la introducción de la AI, la gestión de riesgos, ¿no? En ciberseguridad siempre hablamos en términos de los riesgos que tenemos dentro de la compañía, dentro de las distintas áreas, etcétera. Pues al final estamos metiendo una nueva variable que modifica todo nuestro perímetro, ¿no? Es decir, estamos hablando de un nuevo elemento que además no tiene forma, no es concreto, que va a procesar mucha información de nuestro negocio, ¿no? Entonces, cómo todo eso modifica los análisis de riesgos que nos gusta hacer tanto, pues es una variable extremadamente compleja y que a veces no sabemos incluso cómo manipular, ¿no? A veces falta un poco de integración con con el plan de negocio, decir, oye, ¿cómo atacamos? Y para que os hagáis una idea de cosas sencillas que están utilizando los malos, el tema de IA, es decir, desde, oye, cómo un envenenamiento del modelo de aprendizaje, es decir, cómo cambiando, modificando a mala leche, perdón la expresión, los datos iniciales del sistema de aprendizaje puedo provocar un caos en el sistema, ¿vale? Es decir, simplemente modificando tal. O bien como los malos, es decir, cuando en un ciberataque un atacante entra a una compañía desconocida, como mediante herramientas de inteligencia artificial, un trabajo que a las personas nos costaría durante meses o mucho tiempo, un sistema de ahí es capaz de identificar objetivos en pocos segundos, ¿no? Entonces, nuestra lucha va un poco en cómo las empresas han de introducir dentro de sus planes de riesgos la protección de la IA, ¿no? Si habéis visto foros, sabéis que se habla de IA cibersegura, pues un poco la idea es ver dentro de este proceso de integración dentro de las empresas cómo modifica, ¿no?, esa gestión de riesgos, porque aparecen nuevos riesgos que la empresa se ha de proteger, ¿no? Y yo luego, por otro lado, también apuntaría el tema de y va un poco relacionado con el tema de la ética que habéis visto, el tema de la privacidad. Y ahora os explico un poco un caso personal para que lo veáis. Es decir, a mí me gusta el deporte ultrafondo, y estoy probando una plataforma de IA de entrenamiento, ¿no?
que es un canal de WhatsApp fantástico, que el tío lo hace muy bien, o la chica, no sé lo que es, pero al final es una plataforma donde sabe dónde vivo, sabe cuándo salgo, sabe cómo visto, es decir, sabe mucho sobre mí, ¿vale? Entonces, eso si nos lo llevamos al entorno de una empresa donde tenemos herramientas como Copilot, herramientas como Chat, que están para usos profesionales, pero también están interviniendo en nuestro día a día, es decir, cómo como empresa tenemos que garantizar la privacidad, ¿no?, de ese tipo de entornos. Entonces estamos empezando a hablar de cómo podemos bastionar sistemas como Copilot para garantizar la privacidad de la empresa y de los trabajadores. Y ya no solo con la empresa, sino con nuestros proveedores también, ¿no? Es decir, oye, esa cadena de suministro que también a veces que trabajamos, donde interactúan sistemas, que también aplica inteligencia artificial, oye, ¿cómo convive ese ecosistema, ¿no? Entonces es un reto mayúsculo porque, insisto, el perímetro desaparece, ya no hablamos de una cosa finita, y estamos viendo cómo las empresas pues han de ir adoptando poco a poco con una cosa que además no tiene retorno a la inversión, ¿no? Antes hablabais, ¿no?, oye, ¿cómo optimizamos procesos para ganar? Pues la seguridad, por desgracia para nosotros, los que nos dedicamos, pues a veces el famoso ROI pues nos cuesta muchas veces explicar, ¿no? Entonces yo creo que apuntaría un poco como esos dos parámetros como algo básico para que las empresas han de evaluar dentro de su proceso de adopción de la IA. Muchísimas gracias, Javier. Sin lugar a duda, la ciberseguridad pues, es uno de los aspectos críticos, ¿no?, dentro de lo que son las estrategias corporativas de las empresas. Bas y Almiral, que estáis pasitos por delante claramente dentro de este sector, ¿qué peso y relevancia le estáis dando vosotros, Carl y Jesús, al ámbito de ciberseguridad dentro de vuestras corporaciones? Bueno, para nosotros en la industria química la seguridad es el valor primordial, el más importante de todos. Porque si tenemos accidentes, sean derrames, incendios, explosiones, perdemos rápidamente nuestra licencia para operar. Por otro lado, también no podemos permitir que un ciberterrorista pues, se introduzca en nuestros sistemas y manipule los procesos para crear, pues, por ejemplo, una sobrepresión o un corte de electricidad que puede dar lugar a un accidente. Por tanto, para protegernos frente a esto tenemos un sistema de ciberseguridad global que está, digamos, funcionando con costes muy importantes y con mucha gente dedicada para permitir la seguridad de las operaciones. Y aún y así tampoco estamos seguros de que algún día no podamos tener algún susto. De hecho, es casi más, la pregunta es cuándo lo vamos a tener que si lo vamos a tener sí o no, ¿no? De hecho, me han dado datos mis compañeros de IT, me han dicho que BASF hace frente cada mes a 2.000 millones de intentos de intrusión en nuestro sistema. Yo tuve que pedirles repetir la cifra porque no me la creía. 2.000 millones de intentos de intrusión que generan, pues, que permiten detectar hasta 30.000 vulnerabilidades nuevas que hay que solucionar y 3.000 alarmas que hay que tratar una por una, ¿no? Algunas de las cuales nos dan bastante trabajo, ¿no? Y por tanto, pues, esto es el nivel de complejidad que tiene mantener nuestras operaciones, digamos, a salvo de este tipo de intrusiones. Y para mí realmente, aparte de los accidentes de proceso que pueden dar lugar a digamos, explosiones o incendios, la ciberseguridad en este momento para mí es lo que más nos quita el sueño. Porque si sucede un incidente de ese tipo, las consecuencias pueden ser absolutamente catastróficas. Catastróficas, sin lugar a duda. Y la solución de las mismas puede ser también muy difícil de conseguir. O sea que realmente es un aspecto al que le damos mucha importancia y por eso en nuestro Hub Digital de Madrid, donde trabajan más de 600 personas, expertos digitales, pues hay un grupo muy importante y creciente de ciberexpertos que están desarrollando cada vez más la protección de BASF frente a estos incidentes. Muy interesante y un poco sobreacogedor. Y vamos Sí. con la industria de la farma, que Bueno, espero que sea igual de Totalmente. impactante. Yo creo que coincido con mi compañero, con Carlos. En industrias reguladas, como puede ser la química o la farmacéutica, aspectos como la seguridad son fundamentales, ¿de acuerdo? Y al final, ¿qué implica la IA, ¿no? ¿Qué hay on top of de toda esta base de seguridad relativa a la IA? Bueno, pues antes lo comentaba Javier muy bien, es un tema de riesgos, ¿de acuerdo? Yo creo que hay muchas aplicaciones de la inteligencia artificial que lo que pueden hacer es disparar el riesgo ligados a la seguridad si no se tienen en cuenta una serie de cosas. Derivado de esto, yo creo que es fundamental que si se dispone de la organización de una estrategia de inteligencia artificial global,
la oficina de seguridad y el CISO, y es el caso de Almiral, ¿de acuerdo?, tienen que formar parte de esa estrategia, y en concreto en mi organización hay un grupo de trabajo cross en el que no solo están representados las diferentes áreas de negocio, que son las encargadas de traer la usabilidad, ¿no?, dónde tenemos que apuntar a la inteligencia artificial, sino que el CISO está representando a la oficina de gestión de gestión de la seguridad para precisamente intentar limitar todo el riesgo subyacente de todo esto. Pues sin lugar a duda ha sido una charla desde mi punto de vista muy interesante. Yo creo que nos hemos quedado con muchísimas notas y yo creo que están absolutamente alineadas con todos los elementos que ha contado Salva y que ha contado Leticia, ¿no? Hablamos de estrategia corporativa, alineadas también con otras estrategias como podrían ser la sostenibilidad y claramente el tema de ciberseguridad, la ética, la responsabilidad como tal, ¿no? Entre muchas otras. Y desde luego tenemos todavía grandes desafíos y grandes barreras porque también seguimos aprendiendo. También hay muchísimo camino que andar y seguimos aprendiendo y espero que aprendamos juntos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y buena tarde y muchas gracias.